No veas este video solo. En 2005, un archivista del Vaticano fue encontrado muerto en una sala secreta de la Biblioteca Apostólica. Sus ojos estaban negros como el vacío y su rostro congelado en un horror indescriptible. Pero lo más perturbador no fue su muerte. Las cámaras de seguridad captaron algo imposible, una figura encapuchada observándolo en la penumbra. El Vaticano selló la sala de inmediato. Dijeron que fue un accidente, pero los empleados sabían la verdad, algo había despertado en la biblioteca secreta. Desde entonces, nadie duerme tranquilo en la ciudad del Vaticano. ¿Quién era el monje encapuchado? ¿Qué estaba leyendo el archivista antes de morir? Si decides ver este video hasta el final, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte ver a las sombras de manera diferente. Suscríbete y activa la campana, porque esta historia cambiará todo lo que crees saber sobre el Vaticano. El padre Lorenzo Bianchi siempre había sido un hombre reservado. Dedicado a la transcripción y análisis de los textos más antiguos del archivo secreto del Vaticano, su vida transcurría entre manuscritos en latín, pergaminos corroídos por el tiempo y el olor característico de la tinta seca. Sin embargo, a diferencia de sus colegas, Lorenzo tenía una obsesión: los documentos prohibidos. Desde que comenzó a trabajar en la Biblioteca Apostólica Vaticana, había escuchado rumores sobre una sala oculta donde se guardaban los textos más oscuros de la Iglesia, aquellos que nunca debían ver la luz. Los documentos condenados por la Santa Sede, relatos de exorcismos fallidos, rituales olvidados y estudios sobre sectas heréticas que, de alguna manera, habían sobrevivido al tiempo. Nadie hablaba de ellos abiertamente, pero Lorenzo los buscaba. En el otoño de 2005, tras años de insistencia y favores bien colocados, logró acceder a una sección restringida del archivo. No fue sencillo. Tuvo que solicitar permisos especiales, demostrar su lealtad a la Iglesia, según algunos susurros en los pasillos, incluso hacer promesas que nunca debía haber hecho. La noche del 17 de noviembre, Lorenzo decidió trabajar en la biblioteca hasta tarde. Sabía que lo que estaba a punto de leer cambiaría su vida para siempre. A las 11:45 de la noche, ingresó a la sala con un manojo de llaves que le había prestado un colega de confianza. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por las tenues luces amarillentas de los candelabros de la biblioteca. Empujó la pesada puerta de madera, que crujió al abrirse, revelando una estancia polvorienta con estanterías de roble cubiertas de pergaminos. Sobre una mesa, esperaba un manuscrito amarillento, encuadernado en cuero oscuro con un sello eclesiástico deteriorado. Era el Codex Daemonium, un documento que se creía perdido desde el siglo XVII, un compendio de casos de posesión y rituales de exorcismo que la Iglesia había intentado borrar de la historia. Lorenzo encendió una lámpara de escritorio y comenzó a leer. Los primeros relatos hablaban de encuentros con entidades en monasterios europeos del siglo XIII. Testimonios de sacerdotes que habían presenciado sombras moviéndose en los altares y casos de posesión que terminaron en tragedias inexplicables. Cuanto más avanzaba en la lectura, más pesado se sentía el aire en la sala. El silencio se volvió denso, casi asfixiante. De repente, sintió una corriente de aire helado a su espalda. Se giró bruscamente, pero no vio nada. Solo los libros en los estantes y la oscuridad del pasillo detrás de la puerta entreabierta. Se frotó los ojos, atribuyendo la sensación al cansancio. Pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. A las 2:37 de la mañana, el video de seguridad mostró a Lorenzo inclinándose sobre la mesa, con la mirada fija en una página en particular del manuscrito. Sus manos temblaban. Parecía estar murmurando algo, pero no había nadie más en la sala. Fue entonces cuando la cámara captó un detalle escalofriante. En el extremo de la sala, una figura apareció en la penumbra. Era alta y delgada, envuelta en un hábito oscuro con una capucha que cubría su rostro. Permaneció inmóvil, como si observara a Lorenzo en completo silencio. Aquel instante duró exactamente 4 minutos. En el video, el archivista no pareció notar la presencia, pero sus manos comenzaron a moverse más rápido, hojeando frenéticamente las páginas del manuscrito. A las 2:41 de la mañana, algo cambió.
Lorenzo se detuvo abruptamente. Su cuerpo se tensó y su respiración se hizo entrecortada. Sus dedos se aferraron a los bordes del libro con una fuerza antinatural. Su cabeza giró lentamente hacia la figura encapuchada. Fue entonces cuando la cámara captó algo imposible. El rostro de Lorenzo se deformó en una expresión de absoluto terror, como si estuviera viendo algo que su mente no podía comprender. Su boca se abrió en un grito mudo, pero no emitió sonido alguno. La figura avanzó. Las luces de la sala parpadearon violentamente. Y en ese momento, la grabación se distorsionó durante exactamente 3 segundos. Cuando la imagen volvió, la sala estaba vacía. Al día siguiente, un guardia de seguridad encontró el cuerpo sin vida del padre Lorenzo. Estaba desplomado sobre la mesa, con los ojos abiertos y la piel pálida como el mármol. Su boca seguía abierta en un rictus de horror absoluto. Pero lo más perturbador fue su mirada. Sus ojos habían perdido todo color, dejando únicamente 2 órbitas completamente negras. Los informes médicos concluyeron que había sufrido un paro cardíaco, pero los empleados del archivo no creyeron esa versión. Algo lo había matado de miedo. El Vaticano selló la sala de inmediato. Los accesos fueron restringidos y los documentos prohibidos desaparecieron sin dejar rastro. El informe oficial descartó cualquier anomalía, pero las grabaciones de seguridad fueron confiscadas por la Santa Sede y nadie volvió a verlas. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los empleados de la biblioteca aseguran que, desde aquella noche, extraños susurros en latín se escuchan en la sala sellada. Algunos archivistas han reportado que las luces parpadean violentamente cada vez que alguien pasa por la puerta cerrada. ¿Y hay algo más? Un bibliotecario novato, que desconocía la historia, afirmó que una noche vio a un monje encapuchado en uno de los pasillos. Se encontraba entre las sombras, inmóvil, con el rostro oculto por la capucha. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció en la penumbra sin hacer ruido. A la mañana siguiente, encontró un antiguo pergamino sobre su escritorio. Solo tenía una frase escrita en latín, con tinta oscura que parecía sangre seca. Qui non licet videre, non videbit. Quien no debe ver, no verá. La mañana del 18 de noviembre de 2005, el Vaticano selló la sala donde había muerto el padre Lorenzo Bianchi. Los guardias retiraron su cuerpo con discreción, y un equipo de archivistas superiores clasificó y confiscó todo el material en el que había estado trabajando. Nadie supo a dónde fue a parar el Codex Daemonium, ni los otros documentos que Bianchi había sacado aquella noche. El informe oficial indicaba que había sido un paro cardíaco, pero los empleados del archivo sabían que la verdad era mucho más oscura. En los días siguientes, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la Biblioteca Vaticana. Los bibliotecarios afirmaban que, por las noches, se escuchaban susurros en latín, murmullos suaves que parecían surgir de entre las estanterías. No se trataba del eco de algún sacerdote rezando ni de un ruido proveniente del exterior. Las voces venían de la sala sellada. Uno de los guardias de seguridad, Giovanni Rinaldi, fue el primero en denunciar algo perturbador. Durante su ronda nocturna, escuchó un rasguño proveniente de la puerta cerrada. Se detuvo, perplejo, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó con cautela, posó su linterna sobre la vieja madera y notó algo inquietante. Alguien, o algo, había escrito sobre la puerta con una caligrafía temblorosa. «Ich observat». Él observa. Rinaldi tragó saliva y retrocedió lentamente. La biblioteca estaba vacía, él mismo se había asegurado de cerrar las puertas al comenzar su turno. Nadie más debería estar allí. Decidió llamar a su compañero de guardia, pero en ese momento, las luces comenzaron a parpadear. De pronto, el aire se volvió denso, cargado de un olor rancio a pergamino viejo y algo más, algo pútrido. Rinaldi sintió que no estaba solo. Giró lentamente la cabeza y vio, de pie al final del pasillo, la figura de un monje encapuchado. La luz de la linterna apenas iluminaba la silueta oscura, que permanecía completamente inmóvil. No respiraba, no se movía, solo estaba allí, observándolo. Rinaldi sintió un sudor frío recorrer su frente. No podía moverse. Entonces, el monje levantó lentamente su brazo derecho, señalando la puerta sellada. Y susurró algo en latín. Nolite intrar, mors vigilat.
No entren, la muerte vigila. La linterna de Rinaldi parpadeó una última vez antes de apagarse completamente. Cuando las luces regresaron, el monje había desaparecido. El guardia renunció al día siguiente, alegando problemas de salud. Pero sus compañeros sabían la verdad. Él nunca volvió a pisar la Biblioteca Vaticana. 2 días después, el 19 de noviembre, el joven hermano Matteo, un aprendiz de archivista, fue asignado para realizar un inventario en la sección de manuscritos medievales. Era una tarea rutinaria, pero su curiosidad lo traicionó. Matteo había escuchado los rumores sobre el padre Bianchi y los susurros nocturnos. Algunos decían que el monje encapuchado era el espíritu de un antiguo custodio de la biblioteca, un guardián de los textos prohibidos. Otros, en cambio, creían que Bianchi había despertado algo que nunca debió ser leído. El joven aprendiz quería verlo por sí mismo. Cuando los demás archivistas se retiraron al anochecer, Matteo se quedó atrás, oculto entre los estantes. Esperó en silencio. A las 3:12 de la mañana, escuchó el primer sonido. Un leve susurro. Frases en latín flotaban en el aire, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Se estremeció, pero no se movió. Un nuevo sonido, esta vez más claro, el roce de unas sandalias contra el suelo de piedra. Matteo contuvo la respiración. Entonces, desde el fondo del pasillo, la figura apareció. Era el mismo monje encapuchado que había descrito Rinaldi. Alto, delgado, con un hábito oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Pero esta vez, se movía lentamente hacia Matteo. El aprendiz sintió su corazón golpear contra sus costillas. No podía apartar la mirada. El monje se detuvo a solo 3 metros de él. Y levantó la cabeza. La capucha se deslizó apenas, lo suficiente para que Matteo viera el horror que ocultaba. No tenía rostro. Solo una hendidura negra y vacía, como un abismo. Matteo sintió un terror primitivo recorrer su cuerpo. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El monje extendió una mano huesuda y señaló directamente el pecho del aprendiz. Y entonces, Matteo sintió el dolor. Un frío imposible se clavó en su pecho, como si una garra invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Sus rodillas cedieron. El mundo comenzó a oscurecerse. Antes de perder la conciencia, escuchó el último susurro. Legisti quod non debes, nunc venime cum. Has leído lo que no debías, ahora ven conmigo. Matteo fue encontrado a la mañana siguiente, desplomado en el suelo de piedra, con los ojos completamente abiertos y un rastro de sangre saliendo de su nariz y oídos. Su pulso era débil, pero estaba vivo. En estado de shock. Lo llevaron a la enfermería del Vaticano, pero nunca volvió a hablar de lo que vio. Los médicos afirmaron que había sufrido un episodio de parálisis nocturna extrema y que el miedo lo había dejado en un estado catatónico temporal. Pero los otros archivistas sabían que eso no era cierto. A partir de esa noche, nadie volvió a quedarse en la biblioteca después de la medianoche. El monje aún estaba allí. Pero lo peor ocurrió 3 días después. El 21 de noviembre de 2005, un cardenal del Vaticano recibió un paquete anónimo en su escritorio. Dentro había una sola hoja de pergamino, ennegrecida en los bordes y con un olor agrio. En el centro, escritas con tinta oscura, se leían unas palabras en latín. Qui legit, perit. El que lee, perece. Al día siguiente, el cardenal fue encontrado muerto en su oficina. El cardenal Enrico Salvatelli había servido a la iglesia por más de 40 años. Era un hombre meticuloso, de mirada severa y convicciones inquebrantables. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2005, cuando recibió el paquete anónimo en su escritorio, algo en su interior se quebró. El sobre de pergamino era áspero al tacto, con bordes quemados y un sello eclesiástico desgastado por el tiempo. La tinta con la que estaban escritas las palabras qui legit, perit, el que lee, perece, tenía un tono oscuro, más profundo que cualquier tinta normal. El cardenal sintió un escalofrío al sostener el documento. Una sensación de presencia lo invadió, como si alguien estuviera de pie tras él, observándolo en silencio. Se obligó a ignorarlo. Con el ceño fruncido, guardó el pergamino en su cajón y se persignó. No le daría crédito a supersticiones. Pero esa noche, el cardenal Salvatelli no dormiría.
A las 2:48 de la mañana, el sonido de pasos arrastrándose por el mármol de su oficina lo despertó de golpe. Se incorporó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. El despacho estaba en completa oscuridad, excepto por la tenue luz de su lámpara de escritorio. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. Nadie respondió. Pero los pasos continuaron. Lentos, pausados, cada vez más cerca. El cardenal se puso de pie, forzando la vista hacia las sombras. Entonces lo vio. De pie en la esquina más oscura de la habitación, entre el mueble de los archivos y la gran cruz de madera que colgaba en la pared, una figura encapuchada lo observaba en completo silencio. El miedo se apoderó de Salvateggi de inmediato. Quiso gritar, pero su garganta se cerró. La figura dio un paso adelante. El cardenal intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Otro paso. La capucha de la figura era tan oscura que parecía absorber la luz de la lámpara. Otro paso. El aire en la habitación se volvió gélido. El cardenal sintió como su aliento se volvía denso y pesado. Finalmente, la figura quedó frente a él. Apenas unos centímetros lo separaban. Entonces, la capucha cayó levemente. Y Salvateggi vio el horror absoluto. En lugar de un rostro humano, el monje tenía una máscara de piel ajada, costuras burdas uniendo pedazos de carne de distintos tonos. Los ojos, hundidos en la negrura de las sombras, parecían dos pozos vacíos de los que surgía una oscuridad imposible. El cardenal sintió su alma quebrarse. Intentó apartar la vista, pero una fuerza invisible lo obligó a mirar directo a los ojos huecos de la entidad. Entonces, el monje susurró en un latín quebrado, antiguo, inhumano. Lectio prohibita. Mortus est. ¿Lectura prohibida? Estás muerto. Salvateggi sintió un dolor indescriptible en su pecho, como si garras invisibles le arrancaran el alma del cuerpo. Cayó de rodillas. Su vista se nubló. La última imagen que vio fue la del monje desapareciendo en la penumbra. A la mañana siguiente, encontraron su cadáver aún arrodillado, con los ojos completamente abiertos y la boca desencajada en un grito mudo de terror. Pero lo peor no fue su muerte. Sobre su escritorio, en el mismo sobrequemado en el que había recibido el pergamino, ahora había una nueva inscripción. Ad vigilet. ¿Aún vigila? El Vaticano actuó con rapidez. La muerte del cardenal fue manejada como un ataque cardíaco fulminante, y su despacho fue sellado de inmediato. Toda mención del incidente fue eliminada de los registros. Sin embargo, no pudieron silenciar los rumores. Los empleados del Vaticano sabían que algo oscuro había sido despertado en la biblioteca secreta. Uno de los sacerdotes encargados de la sección restringida, padre Alessandro Moretti, era amigo cercano de Bianchi y comenzó a investigar por su cuenta. Quería respuestas. Buscó en los registros antiguos y descubrió que el monje encapuchado no era una simple aparición. Según un documento de 1623, existía un relato sobre un bibliotecario llamado Fray Angelo Bernini, un monje que custodiaba los documentos prohibidos del Vaticano. Bernini había sido un erudito brillante, pero su curiosidad lo llevó a explorar manuscritos que la Iglesia había condenado. Los informes de la época mencionaban que, tras leer un códice desconocido sobre posesiones demoníacas, Bernini enloqueció y fue encontrado muerto en la misma sala en la que falleció Bianchi. La descripción de su cadáver era perturbadoramente similar. Ojos completamente negros, boca desencajada, expresión de horror absoluto. Pero había algo más. El documento finalizaba con una nota escrita a mano por el abad de la época. No está muerto. Ha sido condenado a vigilar para siempre los secretos que intentó robar. El padre Moretti no podía ignorar la conexión. Sabía que, si el espíritu de Bernini aún deambulaba por la biblioteca, debía haber una razón. Pero antes de que pudiera avanzar en su investigación, él también desapareció. La última vez que lo vieron fue el 23 de noviembre de 2005, cerca de la sección restringida. Un guardia lo vio ingresar a la sala sellada con una linterna y un viejo libro en las manos. Nunca salió. El Vaticano negó su desaparición, alegando que había sido reasignado a otro país. Pero días después, algunos bibliotecarios aseguraron que, al caminar por los pasillos oscuros, veían a un hombre de sotana negra de espaldas, con la cabeza inclinada,
como si estuviera leyendo un libro. Cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía sin hacer ruido. Y una nueva inscripción apareció en la puerta de la biblioteca, escrita con la misma tinta oscura que en los mensajes anteriores. Alius vigilat. Otro vigila. La Biblioteca Vaticana perdió a 2 hombres en menos de una semana. Pero lo más aterrador era lo que algunos aseguraban haber visto en las grabaciones de seguridad. Justo antes de la desaparición de Moretti, una figura encapuchada apareció de pie detrás de él, con una mano extendida sobre su hombro. Pero esta vez no era solo un monje. Había 2. La desaparición del padre Moretti fue la gota que colmó el vaso. En apenas una semana, 3 hombres habían sido víctimas de la misma sala maldita: Bianchi, Salvatelli y ahora Moretti. El Vaticano, en su eterno intento de silenciar lo inexplicable, difundió una historia oficial: el padre Moretti había sido reasignado a una misión en el extranjero, el cardenal Salvatelli murió por causas naturales. Y la muerte de Bianchi fue un accidente desafortunado. Pero nadie lo creyó. Los empleados de la Biblioteca Vaticana hablaban en voz baja, con miradas nerviosas cada vez que alguien mencionaba la sala sellada. Nadie se atrevía a acercarse, y los guardias encargados de patrullar el área se negaban a hacerlo después de la medianoche. Había algo en el aire, una presencia. Un sacerdote anónimo, cuyo testimonio quedó registrado en un informe privado, aseguró que en la madrugada del 24 de noviembre de 2005, mientras organizaba documentos en la sala contigua, escuchó una voz dentro de la sala sellada. Era un murmullo grave y gutural, en latín arcaico. Aterrorizado, pegó el oído a la puerta. El sonido era intermitente, como si alguien rezara en susurros. Y entonces, lo escuchó claramente. Venid tenebris. La oscuridad vendrá. En ese instante, una ráfaga de aire helado pasó bajo la puerta, como si el mismísimo invierno hubiera invadido la biblioteca. El sacerdote retrocedió de inmediato, pero escuchó algo más. Un crujido de pasos al otro lado de la puerta. Y luego, 3 golpes lentos y secos. Tul, tul, tul. El sacerdote salió corriendo sin mirar atrás. El 25 de noviembre de 2005, el Vaticano ordenó que la sala fuera tapiada. No bastaba con cerrarla, debía ser olvidada por completo. Un equipo de albañiles, supervisado por sacerdotes de la curia, llegó en la madrugada. La instrucción era clara: levantar un muro de piedra y sellar la entrada para siempre. Pero mientras trabajaban, ocurrió algo que los marcó de por vida. Uno de los obreros, Sergio Antonelli, se encontraba mezclando cemento cuando un escalofrío recorrió su espalda. Sintió que lo observaban. Giró lentamente la cabeza, y allí, en el extremo del pasillo, vio una figura encapuchada. Era alta, envuelta en un hábito negro y sin rostro. Pero esta vez, no estaba sola. Había 2 figuras idénticas, de pie en la penumbra, inmóviles, observándolo. El albañil soltó su pala y cayó de espaldas. Uno de los sacerdotes, al notar su estado de pánico, se acercó y le preguntó qué había visto. Sergio, temblando, solo pudo susurrar: «Hay 2, ahora hay 2». El sacerdote palideció. Ordenó a todos terminar el muro cuanto antes y, una vez que la última piedra fue colocada, realizó una oración de sellado. Desde ese día, nadie volvió a hablar de la sala. Nadie, excepto un hombre. El 27 de noviembre de 2005, un periodista italiano, Luca Conti, recibió un sobre anónimo en su buzón. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa y apurada. Si quiere la verdad, venga a Roma. Pregunte por la biblioteca. No confíe en nadie. Sin remitente. Sin firma. Pero había algo más. Dentro del sobre, había una fotografía en blanco y negro. Mostraba un pasillo oscuro de la Biblioteca Vaticana, iluminado solo por una luz tenue. En el fondo, se distinguía una figura. Un monje encapuchado. Y detrás de él, otro más. 2 figuras. Observando. Esperando. El periodista viajó a Roma 3 días después. Nadie volvió a saber de él. Su último registro fue en el Hotel Borgo Pio, donde se hospedó la noche del 30 de noviembre. Según el conserje,
Conti salió del hotel a las 11:45 de la noche y nunca regresó. Al día siguiente, su habitación estaba intacta. Sus pertenencias seguían allí. Pero en el espejo del baño, alguien había escrito con una caligrafía irregular y apresurada: Bennett Tertius. El tercero vendrá. El desaparecido periodista Luca Conti fue solo uno más de los que se esfumaron en torno al caso del monje de la Biblioteca Vaticana. Para el mundo exterior, su ausencia no significó nada. Sin embargo, en las entrañas de la Ciudad del Vaticano, su nombre se susurraba con temor, como los de Bianchi, Moretti y Salvatelli. Pero había algo aún más aterrador. El mensaje en el espejo de su habitación, Bennett Tertius, el tercero vendrá, indicaba algo claro: una nueva aparición estaba a punto de manifestarse. Y lo hizo. La noche del 2 de diciembre de 2005, un sacerdote llamado Padre Emilio Faraglia se encontraba en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Era un hombre escéptico, un académico que rechazaba las supersticiones y creía firmemente en la razón. Le habían asignado la tarea de supervisar el inventario de ciertos manuscritos medievales, para asegurarse de que nada faltaba tras la desaparición del padre Moretti. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras revisaba un documento sobre la persecución de herejes en el siglo XV, escuchó un sonido extraño. Un susurro. Al principio creyó que era un eco o el viento colándose por los pasillos. Pero la voz era clara, profunda y murmuraba en un latín grave y antiguo. Levantó la vista de sus manuscritos y miró hacia los pasillos oscuros. Nada. Regresó a su trabajo. No tenía tiempo para distracciones. Pero entonces, el susurro se convirtió en un canto tenue y lúgubre. Una letanía en latín que parecía resonar desde la piedra misma. Padre Faraglia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie lentamente y miró a su alrededor. Fue entonces cuando las luces parpadearon violentamente. Y, en el instante en que la penumbra cubrió la sala, las vio. 3 figuras encapuchadas de pie entre las estanterías. La luz volvió un segundo después, pero solo por un instante. Faraglia sintió su pecho oprimirse. Las luces volvieron a apagarse. Un segundo de oscuridad total. Cuando se encendieron de nuevo, las figuras estaban más cerca. Oscuras. Inmóviles. Sin rostros. El sacerdote sintió que no podía moverse. Las luces parpadearon otra vez. Más oscuridad. Cuando regresó la luz, las 3 figuras estaban justo frente a él. La capucha de uno de los monjes se deslizó apenas, dejando entrever un rostro putrefacto y cosido con hilos gruesos. Faraglia quiso gritar, pero su voz murió en su garganta. Entonces, los 3 monjes susurraron al unísono: Bennett Quartus. El cuarto vendrá. Y la luz se apagó por completo. Un grito desgarrador resonó en la Biblioteca Vaticana. Fue la última vez que alguien vio al padre Faraglia con vida. A la mañana siguiente, no encontraron rastro del sacerdote. Ni su ropa. Ni sus documentos. Ni su cuerpo. Solo su reloj, detenido a las 2:13 de la mañana, y su Biblia abierta en un versículo aterrador. Et vidi mortuos magnos et pusillos estantes in conspectu troni, et libri aperti sunt. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:12. ¿El fin o solo el inicio? El Vaticano silenció todo. Se sellaron las grabaciones de seguridad, se archivaron los documentos bajo el más alto secreto, y la Biblioteca Vaticana cerró temporalmente por renovaciones. Desde entonces, nadie volvió a hablar del monje encapuchado. Pero los rumores nunca murieron. Algunos afirman que, por las noches, si caminas cerca de la sección restringida de la biblioteca, puedes escuchar los pasos arrastrándose entre las estanterías. Otros dicen que, si prestas atención, puedes ver sombras moverse entre los pasillos oscuros. Pero lo peor son aquellos que juran haber visto algo en las cámaras de seguridad. Porque, en una grabación tomada el 6 de diciembre de 2005, en una de las secciones ocultas de la biblioteca, se captó una imagen perturbadora. Entre los pasillos iluminados por la tenue luz de los candelabros, se distinguían 4 figuras encapuchadas, de pie en la penumbra. Observando. Esperando. El 12 de diciembre de 2005, un guardia de seguridad,
mientras patrullaba la Biblioteca Vaticana, encontró algo extraño. En la puerta de la sección restringida, alguien había escrito un nuevo mensaje en la misma tinta oscura de los anteriores. Venid Quintus. El quinto vendrá. Y desde ese día, cada cierto tiempo, alguien desaparece.